Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Fabricio Villamar. Hay una ley que hemos esperado por mucho tiempo en el Ecuador, que es la ley de extinción de dominio. Fabricio, ¿cómo entender que luego de que se logra aprobar, luego de una serie de análisis y de procesos, de pronto la ciudadanía o ciertos sectores de opinión empiezan a criticar una ley tan esperada? Una ley además que permitirá evitar que quienes roben al Estado, usen fondos públicos mal habidos y gasten en propiedades, queden esas propiedades ahí sin ser tocadas pese a que los sinvergüenzas estén detenidos. Gracias, Claudia, qué gusto estar contigo y un abrazo a quienes tienen la gentileza de vernos el día de hoy. A ver, creo que esta ley que la presenté en octubre del año 2019 ha tenido todo el espacio y todo el tiempo como para que, si es que alguien pensaba que podía tener ribetes de inconstitucionalidad, participe. Nos ha costado muchísimo conseguir los votos para que la ley pase y nos ha costado mucho más todavía conseguir que los distintos presidentes del Parlamento la pongan en el orden del día. El día de la votación intentaron incluso una maniobra para desarmar las cosas que eran importantes de esta ley, que son las dos que más le deben preocupar a alguna persona que tenga problemas de legalidad con sus bienes. Los dos principios sobre los que se mueve esta ley son la imprescriptibilidad y la retrospectividad. La imprescriptibilidad implica que en cualquier momento, en cualquier año, sobre cualquier persona, siempre se podrá hacer una revisión. Es decir, los mandatarios que terminen ahora, pensemos en mayo del 2021, sus mandatos, ya sea asambleístas o sea presidente de la República, no importa que pasen 10 años, puede volver a analizarse qué pasó en su ejercicio y por lo tanto patrimonio, y no tiene que ver con los mandatarios. Y esta es una cosa que me parece que es suficientemente, que es tan necesaria como para explicarla. Mira, hay ratos en que la gente parecería que se ha quedado pensando que la ley de extinción de dominio es dedicada al correísmo y no lo es. Esta es una ley que es diferente de la ley penal. Es una materia nueva. Y para que se la pueda juzgar bien, se ha necesitado que en la ley se creen además jueces anticorrupción. Y tiene un procedimiento especial. Ahora, esta es una ley que ahora, sí, en esa efecto, ley apunta, una pregunta, a cualquier funcionario público o a cualquier ciudadano ecuatoriano que de pronto juega con lavado de activos y también está involucrado. Puede ser una persona que nunca fue funcionario público. Exactamente, y eso es lo que quería explicar. La gente se ha quedado pensando que esta es una ley con dedicatoria a los funcionarios del correísmo y no hay nada más falso que eso. Esta es una ley que en efecto se aplicará para los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, pero también trata de personas, pero también delitos de narcotráfico o de lavado de dinero. Entonces, abstraigámonos de las consideraciones de que hubo funcionarios del correísmo que podrían estar inmersos en la aplicación de esta ley. Olvidémonos de los funcionarios políticos. Hagamos este ejercicio. Si es que el día de mañana encontramos que hay un coyotero que se ha comprado una hacienda, 2 haciendas, 3 casas, 4 carros finos, lo que sea, y recién el día de mañana comenzamos el proceso, no significa que para la justicia ecuatoriana los bienes que se consiguieron por coyoterismo, que es decir, trata de personas, están bien logrados por este señor y no hay cómo hacerle nada. No es así. Pongámonos en el caso del tráfico de mujeres para actividades sexuales forzadas. Ese es el caso también.
Pongámonos evidentemente Ahora, en el caso del narcotráfico, Claudia. El día de mañana, en un operativo, se demuestra que el ciudadano X participaba enviando ingentes cantidades de droga que entraban por el puerto de Amberes, o por cualquier otro puerto de Europa o de cualquier parte del mundo. Esta persona se había comprado grandes patios de vehículos, se había comprado grandes haciendas, edificios, casas, etc. No significa que como la justicia no se dio cuenta antes, esos bienes están bien comprados y no hay cómo hacer nada contra esos bienes. Por eso decía, es importante que nos abstraigamos del problema de los funcionarios que participaron en determinado gobierno y nos dediquemos a pensar simplemente en que esta es una ley que se aplica a las cosas, no a las personas. Esa es la gran diferencia, porque alguien decía, lo que pasa es que se está afectando el principio de inocencia. Sí, todo el mundo tiene la presunción de inocencia, pero las cosas, este teléfono no es culpable y no es inocente. Las cosas no son culpables o inocentes. Las cosas pueden ser mal habidas o bien habidas. Sí, eso es todo. Eso, gracias por aclarar, porque hay la confusión que solamente es para funcionarios públicos y más aún políticos. Es para cualquier ciudadano que no aclare la licitud de sus bienes, es decir, que los bienes fueron comprados con dineros no bien habidos. Ahora, la parte de la ley no es retroactiva por principio. Ustedes están hablando de que esta ley sí va a ser retroactiva. No. Ahí es donde, o qué está pasando con esto que se ha discutido y hay una serie de opiniones al respecto. La ley no es retroactiva, especialmente la ley que es penal no es retroactiva. Expliquémoslo para las personas que tienen la gentileza de vernos. Si es que el día de mañana esta asamblea compuesta por brillantes jurisconsultos decide que estar en un programa de entrevistas contigo es ilegal, no me pueden meter preso por haber concurrido el día de hoy. De eso se trata el tema de que la ley no es retroactiva, especialmente en la materia penal. Pero, por ejemplo, y perdón, sin embargo, opciones. Antes se decía que un funcionario público, vuelvo al ejemplo de los funcionarios públicos, después de que 5 años que dejó su puesto o firmó el último documento, durante 5 años no le comprobaron nada, está todo bien, informes de Contraloría y todo lo demás, ya no pueden volver a revisar su gestión. ¿Eso es así o no es así? Son 7 años y así mismo 7 es. años, ya. Pero nuevamente, esto no tiene que ver con la gestión del funcionario público. No es que esta ley te permite revisar si es que el proceso de contratación de Manduriacu estuvo bien o no estuvo bien. Esta ley lo que te permite saber es si es que en el proceso de contratación de Manduriacu se regalaron plata a los funcionarios que participaron y de repente tenías un funcionario que ganando $2,000 aparece con una casa de $1 millón. Ese es el caso. Y entonces, por más que haya pasado más de los 7 años, no hay justificación. No tiene que ver con la función pública. Tiene que ver con si es que el título traslaticio de dominio, si es que el proceso de adquisición de un bien se hizo dentro de los parámetros de la ley, si es que existe justo título. Por ejemplo, ¿cómo puede ser justificable que recordarás del caso de un señor chofer que de repente tenía toda una flota de camiones? Y resulta que el señor ni se había enterado que era socio de una compañía vinculada a un ex alto funcionario del gobierno anterior. Eso se llama poner las cosas con testaferros. Esta ley te permite ir sobre los bienes, a pesar de que esta persona pudo haber tenido la mejor de las buenas intenciones y la buena voluntad, aparte de que ahí puede haber un delito. Y los jueces penales sabrán si es que existió el delito, sabrán si es que ya prescribió el delito, si se puede o no se puede sancionar, porque ese es otro de los casos que puede pasar. En el derecho, los delitos también prescriben. Es decir, una vez que se ha cometido el delito, si es que el Estado no lo persiguió en tiempo, pasa el tiempo que es el mismo de la pena, y resulta que el delito se acabó, pero no con los bienes. Por lo tanto, siempre entonces, la República podrá intentar una acción para investigar. Ustedes argumentan de que esto es bienes. Constitucional y es legal, porque no es contra las personas, sino contra los bienes mal habidos. El principio de la retrospectividad, que es diferente de la retroactividad, creo que ha sido bastante bien explicado por una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Esta es una ley, esta ley de extinción de dominio que la he peleado tanto durante todos estos años.
es una ley que ya está en Colombia, que ya está en el Perú, que ya está en Argentina y está en España, y está en Uruguay y Pero está en sí otros países. quisiera que nos ayudes en decir qué es retrospectivo y qué es retroactivo. Okay. O sea, son dos términos muy parecidos. Suenan parecido, pero son bastante diferentes, y por eso decíamos, por norma general, la ley no es retroactiva. No es que es un principio universal, inamovible y escrito en piedra. Por norma general, la ley no es retroactiva. Si quieren un caso en donde se ha hecho que una ley sea retroactiva, de hecho una ordenanza, recordarán cuando en el año 2011 la administración de Barrera impuso que los ciudadanos se acerquen a pagar por derechos que recién estaban establecidos de 4 años anteriores. Eso era una norma retroactiva y se aplicó. En materia fiscal, en materia civil, eso se aplicó y se lo hizo a la brava. Sí ha pasado en el Ecuador. Una norma retrospectiva es lo que te contaba que decidió la Corte en Colombia. Sí, alguien me dirá, pero eso es en Colombia, esto es de Ecuador. Eso está claro, ya lo vamos a explicar después cómo funciona el derecho comparado. Entonces, resulta que en esta sentencia lo que se dice es que la retrospectividad le permite al Estado revisar situaciones no jurídicamente consolidadas antes del momento de la vigencia de la ley. Entonces, como se trata de bienes, y para que tú tengas la transferencia de dominio de un bien de una persona a otra, tienen que concurrir varias condiciones. Que el bien sea susceptible de comercio, que no sea ilegal de comercio. Por ejemplo, alguien no puede reclamar que tal persona, hice un contrato con tal persona para que me venda 1 kilo de marihuana y no me ha vendido todavía, entonces le demando. No, el bien tiene que ser susceptible de comercio. La segunda, tiene que haber un justo título. O sea, yo soy dueño de esto y tú tienes una cantidad de dinero, entonces yo te entrego el justo título. Sí, o y tengo una matrícula del carro, o tengo una escritura, o tengo cualquier documento que garantice que el bien es mío. Ahora bien, para poderlo vender. Sí, señor. Ahora bien, ¿cómo se justifica que si es que tú no tienes los medios suficientes, los medios económicos suficientes para hacer la compra de determinado bien, igual lo compras? ¿De dónde salió la plata? Quizás en eso se resume todo el esfuerzo de esta ley. Determinar si es que han existido recursos mal habidos que permitieron que cierto grupo de personas, cualquiera que hayan sido, no importa su filiación, hayan obtenido bienes, acciones, títulos, valores, etcétera, con fondos mal habidos y que no puedan demostrar de dónde vinieron esos fondos. Que habrá gente que participó en la administración pública en los últimos años, que posiblemente tenga preocupaciones respecto de que le vayan a aplicar esta norma para encontrar si es que había o no había recursos suficientes bien habidos como para poder justificar. Sí. ¿Quieres otro caso de esto, Claudia? Puede ser el caso de la persona que va y se compra una hacienda en $2,000. ¿En serio? Eso no sucede. Pero también es el precio que se publica o el precio que se da a conocer en una escritura, que también se ha jugado mucho con eso en el país. No, no se puede jugar con eso, porque cuando comienzas a jugar con eso también es un delito. El delito se llama lesión enorme, cuando vendes por bajo el valor catastrado o por excesivamente más arriba del valor catastrado. Pero si el valor catastrado es un valor muy viejo y no refleja la realidad del mercado, ¿qué ocurre con eso? Yo estoy cumpliendo el valor catastrado, pero la realidad del mercado es totalmente diferente. Es bastante probable que esos casos hayan existido cuando estábamos en sucres. Ahora que estamos en dólares, para poder cobrar los impuestos que los municipios y los consejos provinciales cobran, se hizo todo un esfuerzo de reavalúo. Es bastante improbable que esos casos existan. Y si es que existieran, nos abre la posibilidad de desarmar el discurso de la gente que se opone a la ley de extinción de dominio, porque dicen que se está revirtiendo la carga de la prueba. Yo sé, amigos, que es bastante probable que les suenen raros todos estos términos. ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba es este aforismo que suelen decir los jueces y los abogados, que dice: el que alega debe probar. Así funciona. Por lo tanto, si hay alguien que está denunciando... Vamos en términos no legales, sino en términos comunes. El que reclama debe probar que su reclamo es sustentable. El que reclama tiene que probar, el que denuncia tiene que probar. Así funciona.
Entonces, en este país se le encarga normalmente a la Fiscalía la capacidad de investigar y determinar si es que existen los méritos para hacer una acusación formal. Y así es como va a funcionar, porque la carga es dinámica. Pero ¿por qué no se critican la ley y dicen que se está revirtiendo la carga de la prueba? ¿Por qué no se critican la ley o atacan la ley de extinción de dominio, dicen que se está haciendo un cambio en la carga de la prueba? Porque en efecto se hace un cambio a la carga de la prueba y se establece que para este caso específico la carga de la prueba es dinámica. Por lo tanto, yo Estado tendré que demostrar que esos bienes fueron producto de una obtención ilícita de recursos, y por tu parte tú tendrás toda la apertura para demostrar que tus bienes han sido perfectamente bien habidos. Y aun cuando tú no pudieras demostrar lo que tú quieres demostrar, al Estado sí le corresponde demostrar que tus bienes fueron mal habidos. Esa es la carga dinámica, es decir, no va a ser solamente la Fiscalía, sino también que tú tienes tu espacio para poder demostrar lo que tú quieras demostrar. ¿Que es una ley nueva? Efectivamente es una ley nueva. ¿Que no se parece a lo que actualmente existe? No, no se parece, y por eso hay gente que está intentando comparar la vigencia de esta ley con la ley penal, por ejemplo, y se ha explicado hasta la saciedad que esta no es una norma penal, esta no es una ley que te va a meter presas a las personas, no es así. Esta es una ley que nos va a permitir saber si es que la transferencia de dominio de los bienes fue correcta dentro de la ley y con título justo. Ahora, ¿qué puede suceder? Ustedes como Asamblea fue mandada la ley ya al Ejecutivo. Se mandó a la ley al Ejecutivo hace 4 días. ¿Cuánto tiempo tiene el Ejecutivo? Y dadas las presiones, ¿qué posibilidad hay que el Ejecutivo la vete o definitivamente la archive? Y ese archivo nos toma un año más. Esta es una ley que fue preparada en el marco del Acuerdo Ecuador 2030. El Acuerdo Ecuador 2030 fue una convocatoria a la pacificación nacional que se hizo desde el gobierno y a la cual acudieron algunas organizaciones políticas. Acudieron los de Juntos Podemos, acudieron los socialcristianos, acudieron los de Creo, acudimos nosotros desde el movimiento Ahora. Y cuando participamos en este proceso, nos pidieron a nosotros que presentemos la ley. Pues esta es una construcción colectiva, pero sobre todo es una construcción colectiva nacida del gobierno. Yo veo improbable que al presidente de la República se le ocurra vetar. Y consideraría peligroso que al presidente de la República, que ha sido parte del gobierno, que mucha gente puede pensar que tuvo un par de problemas éticos en la administración de la cosa pública, sería bastante impensable que esta Corte entre en análisis de una ley de esta naturaleza. Y lo que yo les he dicho, ¿quién define en este país qué es constitucional o qué no es constitucional? No lo definimos los legisladores, no lo definimos los abogados. Con certeza y con el mayor de los respetos, Claudia, no lo definen los periodistas, ni siquiera los ciudadanos que tienen la gentileza de vernos el día de hoy. Pero existe una Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional la que determina si algo es constitucional o no es constitucional. El resto lo que podemos hacer es juicios de valor. Algunos juicios de valor sustentados en la técnica, sustentados en el mayor o menor conocimiento del derecho que uno pueda tener. Pero sí existe o existía un consenso que todos decíamos la ley es necesaria, tomando como ejemplo a Colombia y a Perú. Incluso vinieron juristas colombianos a explicar qué había pasado, qué no había pasado con la puesta en vigencia de esta ley y con los nuevos jueces que se necesita tener para el trabajo ya en el campo, por decir así, para que la ley se convierta en algo real, efectivo y se logren recuperar activos o bienes de fortunas mal habidas que deben ser devueltos o a sus propietarios o al Estado, dependiendo del caso. Si existe un consenso, ¿por qué el problema ahora? Además estamos en media campaña electoral. Porque del seno de uno de los candidatos o de una de las alianzas ha nacido esta preocupación respecto de la constitucionalidad. Y eventualmente este es un tema de discusión. Entonces, si es que desbaratas esta ley, terminas dándole la razón a aquellos que dicen, como la ley no puede ser retrospectiva,
y el principio general es que la ley no es retroactiva, esta ley solamente regirá hacia adelante. Eso quiere decir que todo lo que haya pasado hacia atrás, el caso de Villalmesa, el caso de este presentador de televisión que después fue diputado y que después fue gobernador y que terminó con una mansión de $1.200.000, el caso de cierto administrador de recursos públicos que fue por medio de una compañía creada en Panamá, se compró 2 departamentos en Miami, en Brickell, que están identificados, quedarán ahí y se acabó. Y por lo tanto, todo este esfuerzo habrá sido una gran tomadura de pelo para los ecuatorianos. O sea, lo importante es que la ley sea retrospectiva, es decir, que permita analizar los casos y saber si los bienes fueron adquiridos hace 5 o 10 años por personas que no tenían los recursos declarados para comprar esos bienes. Los recursos justificados como para comprar esos bienes. Esto es todo. Nuevamente, no es una ley con dedicatoria. Ahora, en Colombia, Fabricio Villamar hablaba de derecho comparado. En Colombia, cuando se aprobó la ley hace algunos años, fue retrospectiva, es decir, que cuando hablábamos de dineros de narcotráfico, podían analizar qué bienes tenían los narcotraficantes que no tenían cómo justificar los recursos. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuántas personas o cuántos bienes fueron devueltos o fueron analizados? En Colombia, la última vez que revisé alguna información, se habían logrado recuperar alrededor de $4.000 millones por la aplicación de la norma. En Colombia han ido puliendo la aplicación de la norma porque inicialmente podían tener conflictos de que hay un problema para aplicar la ley de extinción de dominio sobre la chompa que te compraste porque no tenías plata para comprarte esa chompa. No, no es así. Esta es una ley creada para romper las estructuras delictivas. Esta es una ley para perseguir las asociaciones delictivas. Hacia allá tiene que enfocarse y ese es el gran esfuerzo que hay que hacer. Entonces, sí, o sea, te digo cuál es mi preocupación. Yo he hecho todo lo posible por darle al país esta norma que creo que es importante. Y de acuerdo al criterio como abogado, la norma está bien estructurada. Sí, y adicionalmente así funciona en otras partes. Es una norma que tiene el auspicio de las Naciones Unidas, es una norma que les ha permitido a otros países salir adelante. No es una norma que combate la corrupción. A alguien le oye, esta es una gran herramienta para combatir la corrupción. Mentira. Esta es una ley que te permite recuperar lo que ya se robaron. Algo. Sí, pero también es una alerta para que quien robe, claro, que piense 2 veces. Estoy tratando de imaginarme este funcionario que firma un contrato de varios millones de dólares y está preocupadísimo en la noche sin poder dormir porque existe la ley de extinción de dominio. Tengo mis dudas de que esto funcione como una norma que frene estas intenciones delictivas. Pero en cambio sí le permite a la República hacer actos de recuperación y hacer actos de recuperación rápida. Nuevamente, es bastante probable que tú tengas una persona que está en un juicio por peculado, etcétera, en donde por algún tecnicismo, al final del proceso se le declara a la persona inocente de la comisión del delito. Pero en cambio, esa misma persona no pudo probar la cadena de transferencia de recursos para la adquisición de bienes y por lo tanto será liberado del delito, pero los bienes regresan al Estado. Ahora, ¿qué hacer como periodistas, como opinión pública para dar soporte y garantizar que la ley efectivamente sea aprobada por el Ejecutivo y se convierte en ley de la República? Es un proyecto enviado al Ejecutivo. Faltan 27 días para que el presidente de la República mande el veto parcial, el veto total o en el peor de los casos una consulta de constitucionalidad, porque todo puede pasar. Todo es posible. O finalmente, para que el mismo presidente de la República ponga el ejecútese y esa sea norma de la República inmediatamente. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros en este momento? Esperar que el presidente haga lo correcto. Enterarse, leer la ley. Hay gente que comienza a hablar de la ley sin haberla leído. Y no es gran reto, son 70 artículos. Y son suficientemente claros como para expresar que es una norma que no había en la República, novedosa, les va a tocar estudiar a algunos jueces, se crean nuevos jueces, se le otorgan nuevas facultades a la Fiscalía. La Fiscalía, si es que hace bien su trabajo, termina un proceso de investigación y tenemos resultados en 1 año.
Hay juicios penales que pueden durar 3, 4 y 5. ¿Ya? Este es un proceso inmediato de recuperación de bienes. Yo creo que esta es una ley que le hace bien al país. Me recuerda a cuando algunos abogados y constitucionalistas decían que yo no podía, por ejemplo, derogar la ley del impuesto verde. Decían que era inconstitucional que yo haga semejante planteamiento. Está derogada la ley del impuesto verde. Decían que era inconstitucional que yo entre a la destitución del cura Tuárez. El cura Tuárez está destituido y no solo eso, está preso. Decían que era inconstitucional que yo presente una acción de protección sobre la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de rever las decisiones tomadas por el Consejo de Participación de... Y se ha comprobado que no. O sea, también es un término que muchos juristas utilizan y hay muchos criterios. El punto es que es una ley necesaria. Queremos agradecer al asambleísta Fabricio Villamar por explicarnos una vez más lo que significa la ley de extinción de dominio. Él es muy claro al hablar que hay dos términos. Uno es retroactiva, la ley no puede ser retroactiva, pero en este caso puede ser retrospectiva para analizar una serie de temas que tienen que ver con bienes conseguidos de manera mala vida, es decir, bienes de una diferente forma, no únicamente funcionarios públicos, sino cualquier ciudadano que haga cosas indebidas e ilegales como trata de personas, temas de narcotráfico, lavado de activos, todos están involucrados y esos activos podrían ser recuperados por el Estado si se prueba que efectivamente no tenían cómo probar que esos bienes podían ser adquiridos por ellos. Una ley importante, necesaria en el país, que esperamos que efectivamente el Ejecutivo ponga el ejecútese y se convierta en ley de la República. Se seguirá debatiendo al respecto y esperamos en otros espacios aclarar una serie de temas que están pendientes y quienes no somos abogados debemos investigar más para lograr comprender toda la dimensión de esta ley. Nuevamente gracias a Fabricio Villamar y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.